Están escuchando Todo sobre tu madre. Este es el podcast donde voy a hablar a las mamás de mis amigas y descubrir sus historias. Soy Valérie y junto a mi amiga Clarisse exploramos la maternidad a través de relatos sinceros e íntimos. En cada capítulo conocemos la vida de una madre y la relación que tiene con su hija. Mi hija. C'est la meilleure chose que j'ai faite. Es el regalo más grande que me ha dado la vida. Il y a plein de choses qui surgissent en moi grâce à elle. Je me suis toujours dit qu'elle était la priorité. Très vite, ils nous dépassent, en fin de compte, les enfants nous dépassent. Esta vez nos vamos a un pueblito encantador al sur de Valencia, en España. Es un lugar donde cantan las chicharras y donde las botellas de cava se descorchan cada año a mediados de agosto para celebrar el cumpleaños de Sofía. Matilde y su hija mantienen una relación muy cercana, a pesar de vivir en países diferentes. Sofía, que vive en París, intenta regresar a España tan seguido como puede. Y aunque esos momentos parecen demasiado escasos, valoran mucho el tiempo que pasan juntas, ya sea de compras, cocinando o disfrutando de toda la familia. Sofía es una persona radiante, brillante y siempre lista para defender a sus seres queridos. Su lealtad hacia sus amigos es admirable, al igual que su capacidad para trabajar y estudiar sin parar cuando es necesario. Pero bueno, tampoco es muy difícil convencerla de salir a bailar unas horas o toda la noche. En la familia de Sofía también están su padre Alejandro y su hermano mayor, otro Alejandro. Y aunque la familia no tiene la oportunidad de estar junta con frecuencia, el vínculo de confianza entre Sofía y su madre Matilde está profundamente arraigado en valores como el cuidado por los demás y el deseo de descubrir el mundo. Bueno, yo me llamo Matilde, yo nací en el 60, en los años 60, tengo ahora 63 años. Nací en Énguera, fui la primera hija de una familia sencilla en un pueblo rural. Era un pueblo pequeño de unos 4.000, 5.000 habitantes, bastante alejado de la ciudad. Y eso también condicionó mi vida porque la comunicación con otras partes del mundo era muy limitada. Era un pueblo donde nevaba, donde hacía mucho frío y donde conocer Valencia era difícil porque no teníamos transporte. Mi madre nunca trabajó de forma remunerada, no como cualquier mujer que trabaja mucho en casa. Mi padre trabajaba en una empresa textil y cuando yo tenía 7 años nació mi hermano, con lo cual yo casi me crié como una hija única, porque cuando mi hermano nació yo ya tenía 7 años y ya no viví esa comunicación de hermanos de pequeño, ¿no? ¿Y tu madre y tu padre vienen de Énguera también? Sí, los dos son de Énguera, viven en Énguera y sus padres también era una familia arraigada aquí en Énguera, de tanto mis abuelos como los bisabuelos, todos vienen de aquí de Énguera. Bueno, no tengo muchos recuerdos significativos de esa época, solo recuerdo, yo tenía unos tíos, tenía porque mi tía murió el año pasado, que era una hermana de mi madre, ellos no tenían hijos, entonces yo fui su primera sobrina privilegiada, entonces ellos, que sí que les gustaban los niños mucho, y ellos me llevaban de vez en cuando a ver la cabalgata de Reyes, me llevaban a Valencia, hacían cosas diferentes, pero bueno, era una vida de obreros, de trabajo y donde vivíamos además en un piso bastante humilde, pero con muy buenas relaciones, o sea, era una época donde en las zonas rurales se vivía mucho en comunidad. Salía mucho con mis amigas y nunca tuve problemas en mi casa de ven a tal hora, o sea, en cuanto a límites. También es verdad que en un mundo rural como que los padres tenían pocas preocupaciones, pero no, yo siempre he tenido muchas amigas a las que he querido mucho y las sigo teniendo aquí, aunque hayamos tenido evoluciones personales muy diferentes. Yo era buena estudiante, trabajaba, rendía, me gustaba mucho aprender, no era una cría en ese aspecto problemática y entonces aprobamos, no todas. La selección
fue dura porque hay gente que yo veo ahora que era mucho más brillante que yo, pero ese día tuvieron un mal día y no pudieron optar a ese examen de ingreso, entonces se quedaron viviendo en el pueblo. Yo en ese momento había venido a vivir aquí en Anguera una profesora y entonces me dijo que si yo podía estar con ella. Ella tenía un problema de oído y entonces me dijo si yo podía estar con ella, otra amiga y yo. Y yo se lo propuse a mis padres, fíjate qué cosas, ahora lo pienso y digo, era aquí en el mismo pueblo, ¿eh? Y yo le digo, se lo dije a mis padres, nosotros le decíamos Doña Lolita. Es que Doña Lolita me ha propuesto ir a vivir con ella a su casa porque los maestros aquí en Enguera tenían unas casas especiales. Doña Lolita me ha propuesto ir a vivir a su casa. Y dice mi madre, ¿y tú quieres? Digo, yo sí. Ah, pues bien, pues voy a vivir con Doña Lolita. No me pusieron ningún problema. Y yo fui con ella y yo viví con ella, conocí las canciones de Desarraigo, de María Dolores Pradera, de Chabela Vargas. Esa época porque ella también se enamoró de un profesor de aquí que era alcohólico y el cura le decía que no podía casarse con él porque no le convenía. Entonces ella tenía de niña conmigo conversaciones de adultas. Mi época de adolescente fue mi propio descubrimiento del cuerpo, mi propia sexualidad y con una mujer que me contaba que se sentaba delante de mí y me decía, es que dice que quiere tener relaciones sexuales conmigo, pero el cura me ha dicho que no debo hasta que nos casemos. Y yo decía, pues no sé, Doña Lolita, no sé. O sea, ese mundo estuvo un poco ahí. No tenía muy claro lo que quería hacer, pero sí tenía muy claro que aquí no me quería quedar. ¿Cómo yo descubrí eso? Porque todas mis amigas vivían aquí, trabajaban en fábricas. Y yo, hay otra amiga y yo que íbamos a ver al instituto cuando salían y decíamos, ay, nos tendremos que comprar un uniforme, porque si, ojalá o sea, nosotras deseábamos entrar en el instituto. Mis padres tenían un bar, con lo cual tenía que compaginar los estudios con el trabajo de ayuda. Quiero decir que yo en ese aspecto me lo pasé muy bien, pero cumplí más o menos un poco las expectativas que ellos querían, que era pues trabajaba en verano, siempre trabajé en verano, nos íbamos a Benidorm, una compañera y yo trabajábamos en un hotel y con ese dinero y con la beca y con las clases particulares yo me ahorraba y me mantenía. Y luego ya fue el paso a Valencia. Y entonces ya hay que pasar a la universidad. A partir de ahí vienen más problemas porque con 18 años ya te digo que nunca había en mi familia nadie ido a la universidad. Entonces mi madre no quiere. Mi madre me dice que nosotros somos de una familia humilde, que aquí tengo trabajo. No quería volver a eso, pero mi madre siempre me comparó con, mira, las vecinas de arriba, qué bien están con su madre, y todos aquí en Enguera, y fíjate tú qué necesidad tienes tú de irte, y además nosotros somos de una familia trabajadora que no vamos a poder sufragar los estudios, porque eso de vivir en un piso en Valencia va a ser muy caro. Siempre he buscado su reconocimiento, pero yo tuve claro que me tenía que ir. Entonces ella me comparaba siempre, mira, esa ropa que te pones es que de verdad eres bajita y eso, y no llevas tacones, eso no te hace, no sé. Tengo una amiga que siempre me dice, si no la perdonas no te podrás perdonar tú. No puedo juzgar desde mi punto de vista cuál fue su vida, porque su vida fue otra en un ambiente rural donde ellas cuando tenían 11 años solo trabajaron para sus padres. Entonces yo no puedo extrapolar eso, ni puedo decir, es que solo intento entender
O sea, y bueno, perdón parece que sea algo religioso, no es perdón, sino simplemente intentar repararme yo e intentar no juzgarla a ella, sino que, bueno, pues ella hizo lo que pudo. Fueron las circunstancias que fueron de mucha gente, supongo que ella había vivido lo que había vivido y yo lo cierto es que nunca vi abrazos, besos, palabras de... solo alguna vez decía, bueno, el color, me acuerdo de eso, siempre decía, bueno, el color blanco creo que es el que mejor te sienta. Entonces yo entendía que ese día a ella le gustaba lo que yo llevaba. Supongo que con el tiempo tampoco tuvimos la oportunidad de hablarlo, porque a lo mejor ella tampoco hubiese tenido el lenguaje para expresar, que es otro de los problemas, ¿no? El lenguaje emocional que uno tiene para expresar lo que siente. Entonces siempre de alguna manera viví como una hija que no ha cumplido las expectativas de su madre. Solo hasta que yo me casé y nacieron mis hijos, porque seguramente ella pensó, bueno, ahora ya ella ha centrado su vida. Yo me matriculo en magisterio porque era lo más barato, lo más fácil, porque a mí me hubiese gustado hacer derecho, sobre todo periodismo, pero estaba solo en Barcelona. Entonces yo ahí sí que ya no pude controlar mis recursos. Yo dije, vale, yo tengo una beca, yo me tengo que organizar con esto, yo me voy a Valencia y que estudio. Bueno, a mí la educación tampoco me apasionaba, pero era lo más sencillo, lo más barato y lo más manejable. Y yo allí conozco otro mundo. Otras chicas que vienen de otros pueblos, con otras familias, y eso es lo que a mí me enriquece un montón. Seguimos siendo amigas como vosotras hasta ahora. Yo en Valencia la gente que vino era de una zona muy abierta, nos reíamos mucho, lo pasábamos muy bien. Fue la primera vez que yo viví la homosexualidad, sobre todo de una compañera que ese día vimos y nos dijo, mira, yo soy lesbiana. Dijo primero, vamos a fumar un porro, sentaros que os tengo que decir una cosa. Yo dije, igual me mareo, igual me sienta mal. No, solo te dará risa. Entonces nos sentamos en un sofá el primer día que nos íbamos a vivir juntas y entonces dijo Concha, bueno, Fina te tiene que decir una cosa porque va a vivir con nosotras. Y entonces ella dijo, a mí me gustan las chicas y yo estoy saliendo con una chica que se llama María José, entonces espero que no te importe, pero ella va a venir aquí. También es verdad que mis padres como en ese aspecto sí que moralmente a mí me dejaron muy libre. Entonces yo no tuve ninguna traba de obligación ni de ir a misa, ni de rezar, mi ambiente fue laico. Mi padre había tenido a su padre en la cárcel con pena de muerte porque fue represaliado. Entonces en mi casa siempre se vivió una ideología de izquierdas, especialmente mis padres no iban a misa, ni censuraban eso. Y nosotras nos movíamos por la zona que ahora en Valencia es lo que es el barrio del Carmen. Fue la época dura de la heroína, fue la época dura de empezaron con los tripis, con las pastillas, mucha gente quedó ahí colgada y no salió. Nosotras, por suerte, no estuvimos en la otra parte, no saltamos el límite nunca y luego en esa época pues sí que hicimos varios viajes. Nosotras nos íbamos en autostop. Ella tenía una tía en Barcelona y entonces decía, ¿por qué no nos vamos a ver a mi tía a Barcelona? Que me han dicho que Barcelona es muy bonita y mi tía nos acogerá en su casa y tal. Ah, pues vamos. Entonces hacíamos autostop, nos llevaron 2 camioneros, nos subimos a la cabina, nos pusimos con un cartel Barcelona, hicimos autostop, nos llevaron y nos subimos las 2 en la cabina. Entonces cuando vimos que había otro detrás, en la litera de atrás había otro, y vimos que las intenciones no eran bastante claras. Entonces Concha me dijo, en la primera gasolinera que paremos, coge tu mochila y bajamos, que esto yo no lo veo claro. Entonces, nada, nos bajamos y seguimos haciendo autostop y nos subieron otros chicos
lo pasamos muy bien en Barcelona, volvimos a hacer autostop a la vuelta y nos subieron 2 chicos que eran policías, nos hicieron pasar por sus novias, nos metieron en un autobús que nos trajo gratis a Valencia y como éramos las novias de los policías nos pusieron en el primer asiento. O sea que eso lo recuerdo como mucha aventura. La mayoría de compañeras preparan una oposición. Yo no tengo claro si dedicarme a la educación, pero tengo una época también que no me centro. Claro, yo empiezo a notar que yo no tengo independencia económica y que algo tengo que hacer. Entre tanto yo daba clases particulares y trabajaba con unos abogados en un despacho, que no me gustaba nada, pero bueno, trabajaba. En ese recorrido creo que es cuando conozco a unas personas que me ofrecen una noche de cena. Esa cena y vienen estos amigos que vivían en Madrid, entonces me ofrecen, ellos son unas personas ciegas totales y yo nunca conocía la discapacidad visual tan fuerte y entonces me dice que ellos estaban haciendo proyectos educativos, vacaciones para niños ciegos y tal. Y entonces lo típico que cuando estás sin trabajo comentas, bueno, pues si te enteras de algo. Bueno, entonces ellos me llaman a los 2 o 3 días y me dice, la amiga está en común que nos había presentado y me dice, ha dicho que si quieres ir a trabajar a Madrid, pues que te lo pienses y que tienen un trabajo para ti. Entonces yo digo, no tengo nada que pensar, el lunes estoy allí. Y entonces hice mi maleta y sin saber por cuánto me iba ni nada, en principio era como una sustitución y me quedé 5 años. Cuando tú trabajas con una discapacidad, trabajas mucho desde el dolor que tienen esas personas, ¿no? Entonces yo allí por primera vez o de las pocas veces que ese trabajo a mí me hace sentir importante. Es un rol profesional que a mí me hace sentir que yo ayudo a otras personas. Que eso yo no lo había sentido nunca. Conozco gente muy, muy interesante, conozco la vida de Madrid, conozco los cines, el teatro, la cultura, que también era en Valencia, pero bueno, Madrid era otra dimensión y a mí me encantaba ir sola por la Gran Vía y que nadie supiese nada de mi vida, dónde voy, quién soy, nada, me siento muy, muy libre allí. Alejandro es una persona más conservadora que yo y quizá a mí me ha venido bien porque me ha centrado y yo soy un poco más dispersa y un poco más de, bueno, lo que venga, bueno, ya veremos. Y Alejandro quería como en ese momento tener una relación más de pareja y a mí eso me hace pensar también qué es lo que quiero, porque Alejandro vive en Énguera igual que yo, pero su entorno familiar es diferente al mío. En la familia de Alejandro hay curas, hay monjas y hay otro nivel intelectual que no hay en mi familia. Entonces ella es su madre, que le hubiese gustado ser enfermera y no pudo, o maestra y no pudo, sí tiene claro que quiere que sus hijos tienen que estudiar, cosa que a mí no me pasa. Los dos decidimos formar algo más sólido juntos, porque ya te digo que la relación había sido no lineal, porque bueno, Alejandro también había estudiado en Madrid, las expectativas de sus padres eran muy altas y entonces yo creo que a mí me quisieron luego. No lo quiero juzgar tampoco porque hasta como madre puedo entender que tú quieres lo mejor y para ellas lo mejor era ascender socialmente. Pero bueno, yo valoré muchísimo que él me quisiese por encima de cualquier cosa y que quisiese hacer una familia conmigo y les digo, si os parece bien, bien y si no es vuestro problema, yo quiero a esta mujer y quiero estar con esta persona y quiero tener hijos. ¿Y en qué año vuelves a Valencia y te instalas con él? O sea, nosotros nos casamos pues sobre el 91 o así. Pues ya buscamos una casa y ya nos instalamos aquí y Alejandro tenía mucho más claro que yo tener hijos. Yo, si hubiese encontrado otro hombre en mi vida que me hubiese dicho yo no quiero tener hijos, creo que lo hubiese aceptado. Todo el mundo biológicamente nos tenemos que plantear si queremos o no ser madres, o qué tipo de madres o no. O sea, es una pregunta que tú en algún momento de tu vida te tienes que hacer
Y yo no lo tenía nada claro, pero Alejandro sí. Porque entonces tú te devuelves a Valencia en el 91 más o menos. Sí. ¿Se casan? No me quería casar por la iglesia. Yo creo que ha sido el acto de amor más grande que yo he hecho en mi vida, o de concesión. Y yo dije, bueno, pues si nos casamos, tú organizas todo. Yo solo me compré un traje y tú organizas, me dejé llevar y ya nos pusimos a vivir en la casa que tú conoces. Y al año siguiente de empezar a vivir ahí, pues ya nació Alejandro. Yo viví un embarazo con Alejandro muy feliz, porque no tuve ningún problema físico, iba a trabajar normal, o sea, todo fue muy bien. Creo que fue uno de los momentos también luego más felices de mi vida, porque... ¿El embarazo o...? Sí, un poco en general, ¿no? Porque es una sensación muy extraña cuando te tocas y notas que hay vida aquí, ¿no? Y no te lo puedo expresar con palabras. Y luego cuando tienes un pequeñito allí, te tienes que, pues, no sé, es amor, es miedo, es yo seré capaz de hacer esto adelante, pero sobre todo hay mucho amor de cuidar a un bebé. A mí siempre me han gustado mucho las familias numerosas. Lo que pasa es que luego, después de Alejandro, yo tuve 2 abortos. Entonces no se sabía por qué yo había abortado. Entonces eso quizá me ha marcado un poco a mí con Sofía, porque a veces la medicina, que no es de una ciencia exacta, a mí en vez de darme seguridad me creó mucha incertidumbre. Entonces, porque cuando yo fui me dijo que el cordón umbilical tiene 2 arterias y una vena. Entonces, cuando yo fui a esa ecografía me dijeron que el cordón umbilical de Sofía solo tenía una arteria. ¿Y eso qué puede ser? Ah, pues no sabemos. Con lo cual el embarazo de Sofía fue totalmente diferente al de Ale. Tenía siempre miedo, porque iba al baño y decía, ya estoy sangrando, le pasará algo. Y si yo el día 15, que es aquí fiesta, me levanté y rompí aguas. Entonces cogimos el coche del hermano de Alejandro y nos fuimos al hospital, y allí no nos quería atender nadie porque era el cambio como de turno. Entonces yo, con arteria umbilical única, el 15 de agosto dijo, ¿quién se hace cargo de esta? Y entonces me decían, siéntese ahí que ya vendrán. Y yo decía, ya, pero es que yo he roto aguas. Dice, igual es que usted se ha hecho pis y no se ha dado cuenta. Digo, hombre, en fin, eso sí lo tengo claro. Bueno, me tuvieron ingresada, efectivamente comprobaron que había roto aguas, que había nacido antes de tiempo, y bueno, pues salió, hicieron la bien. Luego lo que pasa es que, bueno, pues era pequeñita, delgadita, la tenían en observación por eso de la arteria umbilical, a ver qué pasaba. Y nada, estuvimos un tiempo en el hospital y dijeron que la niña no tenía ningún problema. Sofía era más tranquila y necesitaba mucho más cuidados, porque Sofía no comía, no dormía. Yo iba a trabajar y entonces me decían, Matilde, llevas todo manchado. Y decía, si es que me ha vomitado 3 veces, si es que ya no tenía más sábanas que poner, me he quedado sin sábanas. Yo me dormía así de pie, entre que ya me pillo mayor, no tienes la energía de una madre joven. Tenía que levantarme y a veces ella tenía un osito de peluche en su habitación y ella dormía en la cuna y yo me dormía en el osito. Y me tiraba allí en el suelo y allí me dormía. Entonces, luego poco a poco ya ellos van al liceo, también fomentamos mucho, o quisimos fomentar mucho la relación entre ellos. Entonces, cada año alquilábamos una casa de pequeñitos en Francia y íbamos a distintas zonas con el coche, y un poco como estaban solos, nosotros íbamos a ese pueblo y entonces los matriculábamos en la escuela de ese pueblo. A mí me llamaron del liceo y me llamó la profesora de filosofía y yo no sabía ni lo de la mención très bien ni sabía lo de Sciences Po. Ella me llamó al colegio y me dijo que ella había visto mucho potencial en Sofía. A lo largo de todo el curso ya la había estado observando y que ella creía que debía irse a estudiar fuera de Valencia, a Sciences Po.
Y yo dije, ¿y eso qué es? Y entonces ella me explicó el tipo de escuela que era. Y yo dije que, bueno, que bien, yo lo vi, yo no tuve ningún problema. Para mí el desprendimiento de Sofía fue más que estuviese bien y que su salud estuviese bien y qué tal, que lo que fue el desprendimiento de una hija que se va y una madre se queda sin saber qué hacer. Porque yo siempre me hubiese gustado también salir, lo he visto como un logro importante de conocer a otra gente, de tener una vida más interesante, o sea que eso no me supuso ningún trauma. Y luego ella estuvo 2 años con Poitiers, con vosotras, afortunadamente, con su familia y sus amigas que seguís siendo, y sus hermanas, como decís. Y luego ella fue a México. En México creo que también se lo tengo que agradecer mucho a la madre de Alexia, que estuvo siempre ahí pendiente. Luego nosotros fue el año quizá para ella que murió mi padre y ella lo vivió allí sola porque no pudo venir, y quizá es un momento a lo mejor que le supuso también para ella su primer duelo de la persona que ella más quería o de las que más quería, que era su abuelo. Ahí luego ya volvisteis todas a Francia. En Francia estuvo en la escuela doctoral, ¿era? Lo he hablado con ella. Yo creo que ella creía que ella quería hacer el doctorado. Quizá porque cuando estás allí es como la salida lógica, ¿no? Y no se lo dieron para hacerlo allí, ¿no? Estaba otro, el otro no sé qué pasó muy bien, y ella eso sí lo vivió mal. Sí lo vivió mal, como una decepción de que ella hubiese querido hacer el doctorado, porque como era la salida, parece ser que era la salida lógica, y no sabes lo que de alguna manera yo me alegré, porque yo creo que ella no la veía sufriendo, estudiando en un laboratorio y leyendo continuamente, porque lo he visto con otras amigas y sobre todo con mi sobrina, que ha hecho el doctorado y lo ha pasado muy mal. Y sobre todo no, que yo le decía, pues no te preocupes, y no pasa nada, ¿qué más da? Se cerrará una puerta y se abrirá una ventana, tú no te preocupes, eso ha pasado por algo. ¿Qué te hace sentir más orgullosa de Sofía? ¿Cómo es como persona? Creo que es una persona que empatiza con lo que yo siempre he valorado, y es con el otro, que no es presuntuosa, que no es... Diría que en términos, es un término muy español, pero como dijo el poeta Machado, es una buena persona. ¿Y me podrías contar un recuerdo, un ritual que tienen las dos, algo que te hace sentir muy feliz, un momento que comparten las dos? Bueno, yo la llamo a ella Nina, no sé por qué, y ella me llama a mí Nina, y es como una palabra que solo nos decimos las dos, y es cuando a veces ella, a pesar de la edad que tiene, viene y se mete en mi cama, y entonces se mete así en mi cama y se arropa conmigo, y es un momento, aunque esté ahora incluso, o bueno, ahora un poco se ha cortado, pero así un poco de, no sé, de volver a tu madre, ¿no? De volver a un poco a... Entonces es un abrazo, es un momento para mí también muy, muy especial, porque viene así, chu. Tú puedes tener una pareja 8 o 20, pero un hijo lo tienes siempre. Quiero decir que el vínculo es biológico, pero creo que, ¿sabes qué pasa? Que a mí me da mucho miedo el futuro. Cuando pienso en el medio ambiente, cuando pienso en cómo evoluciona todo, pues pienso que el mundo que va a venir no es un mundo agradable. Va a ser un mundo duro, va a ser un mundo de supervivencia, va a ser un mundo difícil, y entonces yo a veces me alegro de que no tenga niños, y que si los decide tener, pues es su vida y yo estaré muy contenta y yo le ayudaré en lo que pueda, pero en absoluto pienso que un hijo te arregle que es su vida ya y que ella decida lo que quiera. Yo no me siento, a veces dice, ay, querer ser abuela, y dije, bueno, pues no sé, yo no tengo ese sentimiento de que ella lo decide, perfecto, yo me pide ayuda, yo ayudaré en todo lo que pueda, pero jamás le diré, porque además en el fondo me da miedo el futuro, y entonces
sufriría a lo mejor, ¿no? A lo mejor es un sentimiento también egoísta, ¿no? Pero sufriría un poco de qué mundo se van a encontrar esos niños, ¿no? Claro, tiene mucho sentido. ¿Cómo describirías tu relación con tu hija ahora? Diría una relación de dos mujeres adultas, una madre y una hija que comparten muchas cosas y que se sienten muy... Yo me siento muy afín a ella en muchas cosas, que sé que puedo contar con ella y ella conmigo. O sea, una relación, no te sabría decir una palabra, un adjetivo. Siempre va a comprender, creo, lo que me pase a mí, de ayuda mutua. He intentado no reproducir el modelo de mi madre, en el sentido de estar más cerca de ellos, emocionalmente, poder comunicar cualquier cosa, pero sobre todo transmitir que cualquier éxito o cualquier fracaso estaremos aquí siempre. Gracias por haber escuchado este capítulo de Todo sobre tu madre, un podcast producido por Estrella Radio. Si te ha gustado, piensa en compartirlo o dejarnos un comentario en tu plataforma de escucha. Tenemos muchas ganas de saber lo que piensas. Bisous.